Pues antes que nada, muy buenos días a todas y a todos que nos acompañan en este nuevo segmento del 13º Haz tu Congreso copy. Nacional y quinto Congreso Latinoamericano de Investigación en Cambio Climático. Y en esta ocasión estamos participando Contarlo eh, de el, niños. el equipo de investigadores e investigadoras del Centro de Investigaciones en Biodiversidad, Alimentación y Cambio Climático del Instituto de Ciencias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. No dedicaré más tiempo, daré la entrada directa a mis colegas. Simplemente diré que las ponencias que estamos presentando el día de hoy representan un ensamblaje de las diferentes aristas de investigación que estamos desarrollando desde el CIVAC en torno al tema de cambio climático. Haremos énfasis en investigaciones sobre biodiversidad, investigaciones sobre el papel de la sociedad y los grupos indígenas, el papel de la política y el papel de investigaciones de química de la atmósfera. Entonces son diferentes aspectos que estamos trabajando de manera coordinada desde nuestro centro de investigación. Entonces, sin más, le daré la palabra a la doctora Zaira Ramírez Apuz, que estará platicándonos junto con el maestro Sergio Barreiro y otros colegas del tema de cambio climático y biodiversidad. Adelante, por favor, doctora. Muchas gracias, doctor. Muy buenos días. Bueno, pues muchas gracias y muy buenos días. A nosotros como grupo de trabajo nos toca pues compartirles un poco acerca de esta problemática de pérdida de biodiversidad por cambio climático en el estado de Puebla, en este contexto de disrupciones globales. Entonces, bueno, aquí estamos los compañeros que conformamos el grupo de trabajo, el maestro Sergio, la doctora Guadalupe, que andan por aquí ya en la sala. Y bueno, pues hay que comenzar pues un poco diciendo que sí se ha hablado mucho, ¿no? Existen muchísimos estudios que han dejado evidencia contundente, ¿no?, de estas diversas afectaciones que tiene el cambio climático a la biodiversidad del planeta. Y no es de extrañarse que estas circunstancias sucedan si consideramos que más de la mitad del Producto Interno Bruto mundial, como dice, depende de la naturaleza. Esto es que cerca de 1.000 millones de personas dependen de los bosques para poder subsistir en sus diferentes actividades económicas y cotidianas. Otros factores que también han afectado a los ecosistemas, o específicamente a la biodiversidad, pues tienen que ver con toda esa antropización de los nichos ecológicos que han provocado múltiples zoonosis y que tienen que ver con afectaciones directas a la salud, ¿no? Como puede ser el virus del ébola, la salmonelosis, entre muchísimas otras enfermedades que afectan a la población. También tiene que ver todos los procesos de urbanización, ¿no?, o los de instalación de megaproyectos extractivistas. Evidentemente, estos proyectos lo que provocan pues es la pérdida de sus ecosistemas circundantes, y lo estamos viendo con múltiples proyectos que se han hecho, en los cuales pues hasta se han catalogado en su momento como proyectos ecocidas, ¿no? Y que bueno, pues que desafortunadamente lo que producen pues es una afectación al medio ambiente en pro de otros proyectos que tengan impacto económico. También estamos viendo que existen serias afectaciones a los componentes de suelo, agua, biodiversidad, ¿no?, o agrobiodiversidad. Y este último pues impacta directamente con la producción de alimentos desde la perspectiva pues agrosistémica. Otros factores que también impactan en los ecosistemas, ¿no?, debido al cambio climático, pues tiene que ver con la escasez de agua, la erosión de suelos, todos estos, desaparición de especies de vegetación primaria. Y bueno, derivado de las reflexiones dentro del centro y con base en los modelos de proyección climática, pues se llega a la definición, ¿no?, a esta definición que se propone de cambio climático como un incremento en la dinámica del sistema, ¿sí? Esto es las afectaciones
Es decir, todos los fenómenos climáticos se presentan un incremento importante. Entonces, si hay sequías, son sequías muy fuertes, si hay lluvias, pues son lluvias torrenciales. Entonces, bueno, pues eso es un detonante, o más bien es un reflejo del impacto del cambio climático. A partir de estos estudios se observa que el informe del panel intergubernamental de cambio climático, bueno, nos regala algunos datos bastante importantes y nos menciona una reducción en la seguridad hídrica debido a la deforestación y al cambio de uso de suelo. Con eso también se incrementa la inseguridad alimentaria debido pues al impacto de la agricultura, de la pesca, de la acuicultura, que son actividades principalmente vulnerables al cambio climático, ¿no? Y también, bueno, un dato a considerar es que casi la mitad de la población mundial va a experimentar o ya experimenta escasez severa de agua una parte del año, ¿no? Debido justamente a la combinación de estos eventos climáticos y también a factores no climáticos, como puede ser la deforestación y la erosión del suelo. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cómo ha impactado el cambio climático en el estado de Puebla? Bueno, aquí tenemos algunos datos. Para empezar, la variabilidad climática reportada para el estado de Puebla muestra una alza en la temperatura media anual del estado y al mismo tiempo se reporta pues en el 2022 los valores más bajos de precipitación media anual, que es la gráfica que tenemos abajo, para la ciudad de Puebla. Entonces, bueno, sube la temperatura y evidentemente las precipitaciones están bajando. Esto es un reporte quincenal que saca el estado de Puebla para medir cómo se están comportando la variabilidad climática en Puebla. Pero otro factor también determinante que tenemos en el incremento de la temperatura en el estado aquí precisamente en Puebla, pero puede ser de cualquier otro estado, pues son las llamadas islas de calor urbanas, en donde, bueno, como podemos observar, y pues no es de asombro para nadie, el incremento en la temperatura es notable cuando se habla de una zona urbana en comparación pues a las áreas rurales o a las zonas verdes, a las zonas rurales que, bueno, tienen mayor concentración de áreas verdes, que no tiene una zona urbana y eso pues evidentemente aumenta la concentración de temperatura en el lugar. Tenemos algunos datos de cómo se ha impactado, de cómo ha impactado el cambio climático en el estado de Puebla y bueno, evidentemente pues se nota en nuestros volcanes, ¿no? En donde un dato que la verdad es que llama la atención es el glaciar que existe dentro del volcán Popocatépetl, que fue declarado extinto oficialmente en el 2001. ¿Sí? Y esto, bueno, debido a los efectos que tiene el cambio climático y a la actividad volcánica propia del coloso. En el 2018, este es otro dato, también fue declarado extinto el glaciar que se encuentra dentro del Iztaccíhuatl, que además era conocido por todas las culturas, por los pueblos aledaños y las culturas originarias como la diosa blanca, ¿no? Porque siempre tenía como esta cubierta de nieve y que pues ya en los últimos años ya no, al menos el glaciar que está dentro de este volcán ya también se declaró extinto en el 2018. Entonces, bueno, pues son datos que sí llaman la atención. En esta gráfica, bueno, también tenemos las afectaciones que se han dado dentro del Parque Nacional de la Malinche. Se han reportado afectaciones debido al cambio de uso de suelo en el territorio. Aquí se observa que a partir de las imágenes del parque, aquí lo pusimos en un círculo, se empiezan a observar manchones que tienen que ver con el cambio de uso de suelo que se ha sustituido de la zona forestal por zonas de cultivo o zonas habitacionales y con esto pues existe un desmonte acelerado de la reserva forestal por causa de la edificación de viviendas. Ajá, y Doctora, además viviendas. tres minutitos, por favor. Ok, bueno. Entonces, bueno, viviendas que carecen de muchos servicios, ¿no?
Otro dato importante es que, bueno, también tenemos la pérdida en la Malinche desde el 2016, que se ha reportado la pérdida del permafrost en la Malinche, y bueno, las problemáticas típicas de este parque que tenemos, pues ahí está la tala clandestina, que aparece como uno de los problemas de la zona. Aquí está la reserva Tehuacanco y Catlán, que también ha tenido muchos problemas por extracción de cactáceas. Y bueno, con respecto a la agricultura, lo que nosotros, bueno, pudimos ver es que sí existen, hay un incremento, ¿no? En la agricultura, pero esta agricultura que es financiada por programas gubernamentales. Aquí podemos ver, por ejemplo, que los cereales y las leguminosas, que son programas no, digamos, no financiados, bueno, han tenido una alza pese a la superficie siniestrada, es decir, pese a la pérdida de cosechas que hay en la región. Entonces, sacando el índice que tenemos, el índice de Margalef y el de Shannon, lo que podemos ver es que existe ante este efecto una respuesta agrosistémica. Es decir, que a partir de las acciones de los campesinos se logra la riqueza de cultivos. Hay una pérdida de especies, pero hay una ganancia en la abundancia de especies, ¿sí? Es decir, son pocas especies, pero son abundantes. Entonces, es una respuesta agrosistémica a partir de las acciones campesinas y las poblaciones originarias, a pesar de la pérdida de superficie sembrada por la presión urbana y a pesar de la variabilidad y el cambio climático. Esta les voy a poner es una imagen sumamente representativa en donde tenemos las zonas metropolitanas y cómo han incrementado en superficie, ¿no? Lo tenemos aquí de 3 zonas y con esto lo que nos está representando ese aumento es que efectivamente hay un aumento de asentamientos urbanos en estas 3 zonas metropolitanas y hay una pérdida de vegetación primaria en las zonas, aquí lo vemos, y otros grandes perdedores dentro de este efecto, pues es la agricultura de riego y la agricultura de temporal, como podemos ver en las gráficas. Entonces, bueno, aquí lo que tenemos es que pese a los esfuerzos generados, pues ha habido una pérdida en las zonas agrícolas, en las zonas forestales, que permitiría en su momento una mayor captación de agua, absorción de CO2 y bueno, la misma producción de los alimentos. Me voy a brincar ya, porque sé que ya ando muy corta de tiempo, a las conclusiones. Y bueno, dentro de las conclusiones que nosotros vemos, ¿no? Es necesario, bueno, creemos que es necesario resignificar la dinámica social y económica para lograr las mínimas afectaciones en los sistemas y con ello favorecer la recuperación de hábitats y de su biodiversidad. Otra conclusión a la que llegamos es que es urgente la reducción de fuentes contaminantes, ¿no? Que amenacen la biodiversidad biológica y que consideren que los tiempos de recuperación ecosistémicos se llevan a cabo en lapsos considerables de tiempo. Las respuestas en esta tercera conclusión que sacamos, las respuestas al impacto que ocasiona el cambio climático deben plantearse desde la perspectiva de todos los actores sociales, esto es gobierno, sociedad, considerando los mismos pueblos indígenas, comunidades rurales, que son quienes mejor entienden las dinámicas ecosistémicas del lugar, así como la sociedad civil y los sectores empresariales. Y considerar también la adopción de medidas mitigantes y remediales, que es urgente, y trabajar en los programas de prevención. Y acabo nada más con estas últimas, garantizar los beneficios sistémicos, incluidos los de seguridad alimentaria, especialmente para el sector de mayor vulnerabilidad a través de la utilización de prácticas sostenibles y bioculturales. Y la última sería, pues obviamente prestar atención en las zonas metropolitanas. Es indispensable que se piense en un reordenamiento para la ampliación de espacios verdes y azules, sobre todo en las zonas de mayor densidad poblacional, por la relevancia sobre todo que tiene para la salud, el bienestar humano, y que con ello podamos potenciar la dinámica de los sistemas biológicos en las zonas urbanas.
Y terminaría así concluyendo que las políticas gubernamentales, pues evidentemente están rebasadas o no cumplen, pero afortunadamente, como ya vimos en las gráficas, existen prácticas sociales como las campesinas que han logrado desde un entorno biocultural hacer aportaciones a la adaptabilidad de las especies al cambio climático y con ello pues aunar a la soberanía alimentaria y pues a la agrodiversidad del lugar. Entonces, bueno, pues creo que eso sería todo de mi parte. Espero no haberme pasado mucho. Muchas Gracias. gracias. No, muchas gracias, doctora Zaira, maestro Sergio, doctora Guadalupe. Muy interesantes los datos que nos ofrecen y esta necesidad de hacer un replanteamiento a partir de pues estos monitoreo de la pérdida de la biodiversidad y la necesidad de la participación de la sociedad civil, la academia, gobiernos esta necesidad de un plan estatal de adaptación al cambio climático. Quisiera darle ahora antes de darle la palabra a mis siguientes colegas, quisiera agradecer al doctor Francisco Estrada, director del programa de investigación en cambio climático de la UNAM, pues seguir impulsando este magnífico espacio del Congreso, que sin duda es un aporte a la ciencia, a la participación ciudadana a nivel nacional y ahora pues a nivel internacional. Así que muchísimas gracias al doctor Estrada y a todo su equipo que nos ha dado este espacio a muchísimos colegas. Bueno, dicho esto, le vamos a dar ahora la palabra al doctor Juan Carlos Varillas Lima, que nos va a hablar sobre precisamente la importancia de los pueblos indígenas y campesinos del centro de Puebla en relación al cambio climático. Adelante, doctor. Pues muy buenos días a todos. Es un gusto poder saludarlos el día de hoy, presentando este trabajo también a nombre de nuestros compañeros, del doctor José Luis Alcántara Flores, de la doctora María Teresa Flores Otelo, de la doctora Silvia Romero García, así como del doctor Ricardo Pérez Avilés y un servidor en esta ponencia que lleva por título Los pueblos indígenas y campesinos del Valle del Centro de Puebla, los retos y las alternativas ante el cambio climático con un enfoque de ecotecnias de traspatio. Esto como parte de un proceso pues de trabajo bastante fuerte que han desarrollado los doctores, sobre todo en algunos proyectos que realiza el Centro de Investigación sobre biodiversidad, alimentación y cambio climático del Instituto de Ciencias de la UAP. Y bueno, vamos a presentar el día de hoy esta ponencia, comenzando con una serie de reflexiones acerca de el estado actual, el problema justamente que tiene que ver con la incidencia de procesos externos, como el caso del sistema capitalista dentro de los modelos de producción, tanto de alimentos como de producción en general en términos de biodiversidad, donde se ve una influencia notable del sistema capitalista dentro de los modelos de producción que ha afectado gravemente los modelos de producción tradicional de los pueblos indígenas y campesinos, que como veremos en esta ponencia, uno de los ejemplos claros es justamente el Valle del Centro de Puebla, que es una región altamente diversa en términos culturales. Y bueno, el capitalismo, ¿cuál es la relación entonces del capitalismo con el cambio climático y cómo deviene esto de la vulnerabilidad de los pueblos indígenas y campesinos? Primero, como sabemos, el capitalismo acentúa las prácticas de colonialismo interno en nuestros países, lo que hace que exista una discriminación de los grupos de población que son más vulnerables, como el caso de los pueblos indígenas y campesinos. Además, genera grandes volúmenes de gases de efecto invernadero que eventualmente provocan enormes estragos a los ecosistemas y sobre todo también hablando específicamente de los agroecosistemas. Asimismo genera la acumulación indiscriminada de desechos, de basura que contaminan nuestros suelos, nuestros mares y también ante el uso también indiscriminado de plaguicidas y pesticidas que erosionan nuestros suelos, que los hacen prácticamente infértiles y que eso también genera problemas en términos, por ejemplo, de la seguridad alimentaria de las poblaciones. Asimismo, intenta desplazar y de alguna manera extinguir los modelos de producción tradicionales que devienen de los saberes de los pueblos originarios, de los pueblos campesinos, así como esas prácticas que se dan con respecto a la preservación y el rescate de los ecosistemas agrícolas que eventualmente asimismo provocan o más bien propician que se pueda fortalecer la biodiversidad de estos ecosistemas.
Ante esta situación ha existido una pujante resistencia desde la vía social, desde los grupos sociales, a través de mecanismos internacionales, como lo ha sido ya desde hace muchos años la vía campesina, que agrupa alrededor de 200 millones de campesinos en el mundo y que ha sido una propuesta viable a través de las conferencias internacionales sobre cómo poder incorporar los valores tradicionales campesinos indígenas dentro de esa noción de modelos de producción que frente a modelos alternos, como el caso del capitalismo, provocan una situación bastante avasallante con respecto a los modelos tradicionales de producción. Y tenemos como antecedentes importantes al respecto la conferencia de las partes, que en este caso es la COP21, que se desarrolló en París en el 2015, y la COP27, que fue en el 2022 en Egipto, las cuales expresamente hacen alusión al reconocimiento de estos conocimientos, tecnologías y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas y comunidades rurales, y que abren la puerta para considerarlas como una alternativa viable frente a los modelos de producción capitalista. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy, que se relaciona estrechamente con las propuestas de ecotecnias y otros modelos también de producción que parten de la base del rol de los pueblos indígenas y campesinos en esta batalla real frente al cambio climático. Para ello nos centramos, los estudios se han centrado en una zona de estudio determinada que está conformada por una región biocultural que se delimita a través de esta zona geográfica por los tres volcanes, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Matlacueyetl, que forman parte de esta región biocultural que está integrada por 42 municipios del estado de Puebla, 30 del estado de Tlaxcala, y que básicamente se caracterizan por tener también una fuerte densidad de población, pero no solamente de población urbana de algún sentido, sino también de población que tiene que ver con los pueblos indígenas y originarios. Por ejemplo, en esta región se asientan 200,000 nahuas, que es prácticamente el 7.3% de la población de esta que viene de esta identidad de náhuatl dentro del territorio nacional, pero también hay 160,000 poblanos y más de 50,000 tlaxcaltecas que comparten no solamente un territorio, sino también comparten un pasado cultural o histórico a través de las culturas olmeca chicalanca y tolteca chichimeca, que de ello también devienen los saberes tradicionales desde la época prehispánica. Asimismo, el territorio está comprendido en una estructura de propiedad tanto social, comunitaria, como privada, privado haciendo alusión a los pequeños campesinos o a las propiedades pequeñas, y se forma a través de ejidos, de comunidades agrícolas y justamente de pequeñas propiedades. Para dar una idea de la importancia de esta región en términos de producción agrícola e incluso también del impacto biocultural, es que, por ejemplo, esta región aglutina alrededor de 214,000 hectáreas con 77,500 hectáreas de cultivo, por ejemplo, de este ciclo otoño-invierno. Y bueno, básicamente es las actividades que se desarrollan en esta región en términos agrícolas, tienen un impacto económico de alrededor de 4,000 millones de pesos tan solo en esta región, pero también representa una región altamente diversa en términos de la producción agrícola. Por ejemplo, en esta región se cultivan alrededor de 75 cultivos, más de hecho, pero 75 que pueden ser representativos y que cubren todos los grupos alimenticios. Esto da cuenta de la enorme diversidad que existe en esta región y que representa también una posibilidad de análisis para entender el problema del impacto ambiental, pero también de la posibilidad del surgimiento de alternativas con lo que vamos a ver hoy, ecotecnias y algunos saberes tradicionales. Ahora, esta región enfrenta grandes riesgos frente al impacto ambiental, ante el cambio climático, los cuales se dan sobre todo en el campo de la seguridad alimentaria y nutricional. Estamos hablando de que al ser una región altamente diversa, enfrenta un enorme asedio de algunos problemas, como el caso de la expansión metropolitana industrial, porque hablamos que justamente coincide con una zona que pues ha sido históricamente llevada a cabo
por un proceso de industrialización y de crecimiento en el área de la zona metropolitana de Puebla-Tlaxcala, pero también, bueno, este proceso hace también que exista pues graves riesgos en cuanto a la expansión de los rellenos sanitarios, por ejemplo, de los rastros, y esto genera también problemas y estragos en cuanto a la contaminación de los suelos y los cuerpos de agua. Asimismo, las modificaciones del clima y de otros factores pueden provocar que contingencias ambientales como sequías, inundaciones, heladas, causen enormes estragos a los cultivos y también a las zonas bioculturales en muchos modelos de producción, así como, por ejemplo, el uso indiscriminado de plaguicidas y pesticidas que impactan en la agricultura y a su vez modifican también los patrones de consumo, por ejemplo, con la introducción de transgénicos, que eso también ha modificado enormemente patrones de consumo y de producción. El estudio, o este estudio que se está realizando, identifica que existen también municipios dentro de la propia región que son aún más vulnerables y que han visto o apreciado enormes estragos aún mayor que los otros municipios de la región, como en el caso de Santa Rita Tlahuapan, de Tochimilco, Tepatlasco, Yacajete en el estado de Puebla, y Panotla y San Francisco Tlanocan en el caso de Tlaxcala. Son algunos de los municipios que arrojan los índices de mayores estragos en cuanto al impacto ambiental. Doctor, 5 minutitos, por favor. Muchas gracias. Frente a estos problemas, encontramos una respuesta viable. Muchas veces en la academia hablamos y discutimos acerca de si existe una alternativa viable frente al modelo neoliberal o al capitalismo, y efectivamente encontramos desde los pueblos indígenas y campesinos respuestas viables como las formas de producción tradicional, que en este caso tenemos el ejemplo del traspatio familiar, y también los saberes y la tecnología que se genera a través de estos grupos o pueblos indígenas y campesinos, y que muchas veces hemos no solo subestimado, sino también desplazado dentro de los modelos de producción. Por ejemplo, el traspatio familiar presenta y promueve esa identidad cultural que se asocia a la biodiversidad y que permite conservar los cultivos y animales de traspatio como una alternativa real frente a la inseguridad alimentaria, de hecho, de las familias. Las ecotecnias, que son esos instrumentos para aprovechar eficientemente los recursos naturales y materiales, permiten no solamente la elaboración de productos que sean sostenibles, sino también permiten un impacto positivo dentro de este combate contra el cambio climático y sus estragos. Algunos de los ejemplos que se están desarrollando a través del CIVAC en una de las comunidades que está en el municipio de Citlatalcoyan, que se llama Tepenene, son los huertos y corrales de traspatio, como el caso que se muestra en la fotografía, que permiten justamente a las familias tener una opción viable también para su alimentación y a su vez impactar dentro de los índices de producción agrícola alimentaria en estas zonas urbanas. La estufa ahorradora de leña, que permite también disminuir la combustión indiscriminada y por ello algunos efectos de gases de dióxido de carbono. Un minutito, doctor. Sí, cisternas de ferrocemento, como lo vemos acá, que permite la captación de agua pluvial, los baños secos, que es algo muy importante, que permite utilizar tanto los desechos orgánicos como también los insumos de la orina, y que son alternativas viables. En conclusión, tenemos que efectivamente las propuestas desde los pueblos indígenas y campesinos, los saberes y las ecotecnias son respuestas viables frente a los estragos del cambio climático y se posicionan efectivamente como una alternativa al modelo de producción capitalista. Esto habrá que ahondar sobre todo, y pues es una respuesta bastante interesante y viable que ojalá puedan conocer más de este trabajo. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos, y a todos sus colegas de esta exposición. Ya no perdemos más tiempo y le damos directamente la palabra al doctor César Borromeo con la siguiente ponencia. Adelante, doctor. Mi nombre es César Augusto Borromeo García, y en nombre también de mis compañeros, del mismo del CIVAC, el doctor Benjamín Ortiz Espejel, el doctor Jorge Alejandro Fernández Pérez y el doctor Marco Antonio Mora Ramírez, voy a hacer la presentación breve sobre notas para una estrategia estatal de políticas públicas en el estado de Puebla ante la crisis climática y su impacto en la educación básica y superior. Y bueno, tenemos que comenzar comprendiendo un poco sobre lo que es la política, todo lo que nos indica que es la política, porque muchas veces tenemos
o tendemos a creer que la política se tiene que llevar de manera jerárquica desde lo más arriba, y la realidad es otra. Que muchas veces las personas que están siendo impactadas por las políticas, por las decisiones de las personas que se encuentran jerárquicamente arriba y que se cree que son las personas adecuadas para tomar decisiones, muchas veces no son precisamente las decisiones más notables o las más adecuadas, puesto que en muchas ocasiones se tiene que llevar la política desde lo local, desde abajo, desde las personas que están siendo impactadas por las decisiones o por las inacciones de las autoridades, que son quienes generalmente llevan a cabo pues las tomas de decisiones que nosotros llamamos políticas. En este sentido, muchas veces se deja de lado la opinión de los campesinos, de los grupos indígenas, de los grupos locales de alguna localidad, por pequeña que sea, y se manda una política diciendo esto es lo que se debe de hacer, porque de acuerdo a nuestros estudios, de acuerdo a lo que nosotros creemos, de acuerdo a las necesidades, es como se debe de llevar a cabo la toma de decisiones, y se obvia un poco la posibilidad de escuchar las necesidades que tienen las personas precisamente desde lo local. En este sentido, muchas veces las estrategias, en el caso de las estrategias estatales o en las estrategias federales respecto a cambio climático, en muchas ocasiones nos hablan de lo enunciativo, del discurso, de decir vamos a hacer, vamos a lograr, se va a llevar a cabo ciertas cosas, y muchas veces en los niveles de política se queda en el nivel discursivo, es decir, decimos que vamos a hacer las cosas, emocionamos a la gente, les hacemos creer que llevamos a cabo decisiones que les van a funcionar, y al final no se continúa con las decisiones o con la parte práctica de la toma de decisiones. En este sentido, los gobiernos estatales, federales e incluso también los locales tienen que llevar a cabo no solamente la parte enunciativa, sino la parte de planificación y la parte práctica para que cualquier decisión que se haya tomado, ya sea desde arriba o desde abajo, desde las necesidades propias, pues sea algo continuo y se pueda notar que hay un interés y que se puede beneficiar a la sociedad más que solamente quedarse en los puros discursos. Así se pueden ofrecer respuestas efectivas para lo que se va a hacer específicamente para todas las regiones del estado de Puebla. Un ejemplo de esto es la compañía que se llama Agua de Puebla para Todos, que es la que está encargada de la concesión del agua en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla y todos los municipios que la conforman. Se llama Agua de Puebla para Todos, pero la realidad es que a pesar de que sea el agua un derecho humano, muchas veces se ha hablado de que esta empresa simplemente lleva el agua y las necesidades a aquellos que tienen la capacidad económica de pagar por la infraestructura, por el servicio de agua, y se ha señalado muchísimo que esta empresa, que bueno, es la concesión que tiene el agua, ha tenido muchísimos problemas respecto a la distribución equitativa del agua. En este sentido, bueno, pues también los gobiernos, tanto estatal como locales, tienen mucha injerencia en cuanto a cómo se debe de distribuir el agua. Si una empresa no está llevando a cabo sus funciones sociales y sus obligaciones para llevar a cabo el derecho, el acceso universal al agua, pues debería de haber una intervención. Y muchas veces no se está haciendo. De esta manera, pues debemos de tener en cuenta que cualquier decisión que se tome debe de ser transversal en la agenda de gobierno para que realmente haya un impacto en el tiempo, sea duradero y tenga un impacto real en las personas. Bueno, respecto a los marcos normativos, los componentes que pues, forman parte del marco normativo federal se encuentran en documentos como el Acuerdo de París, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sustentable y la Ley General de Cambio Climático. Estos documentos federales son los que muchas veces los estados toman como documentos fundamentales para poder llevar a cabo diversas políticas que beneficien y mejoren las condiciones y reduzcan la velocidad a la que el cambio climático se está dando. Ahora, respecto a la estrategia estatal de cambio climático aquí en Puebla de 2021-2030, se sugieren varias estrategias donde la principal es la educación. Es uno de los pilares para que a lo largo de los 10 años haya realmente cambios internacionales, se interioricen, perdón, haya interiorización de prácticas para que haya un cambio efectivo a lo largo del tiempo.
Algunos de los elementos que se están considerando son el cuidado y la problematización de los recursos hídricos, la regeneración de biodiversidad con enfoque en las cuencas, los cambios sociales y educativos en contextos regionales, la descarbonización y sustentabilidad y gobernanza, el fortalecimiento de conocimientos y sabidurías locales y la transparencia de organizaciones públicas y privadas. Todo esto son ejes importantes que se están llevando a cabo desde la educación básica hasta la educación superior, haciendo diferentes programas para que se puedan dar a conocer cuáles son las acciones que se llevan a cabo. Por ejemplo, uno de estos planes son las escuelas solares. En diversas partes del estado de Puebla se están llevando a cabo instalación de paneles solares que brindan hasta el 75% de la energía que requiere cada una de las instituciones en donde se instalan. Y no solamente se brinda la infraestructura a través del gobierno estatal, sino también se incentiva y se concientiza a estudiantes respecto al cuidado del medio ambiente. En el caso de, por ejemplo, educación básica, se están realizando y desarrollando algunos juegos en los cuales desde pequeños se está tratando de incentivar a los niños para que en un futuro sepan, por ejemplo, cómo se debe de hacer separación de residuos para que sea muchísimo más fácil las prácticas de reciclaje y de cuidado al medio ambiente. Bueno, eso sería todo por mi parte. Le agradezco muchísimo y a cualquier cosa estamos pendientes. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho respetar el tiempo, doctor César. Agradecemos a todos los miembros de esta ponencia que aborda precisamente el tema de la política y que requiere, pues, como se ha señalado, pues un rediseño principalmente desde lo educativo. Entramos a la última ponencia de este bloque. Le damos la palabra al doctor Marco Antonio Mora Ramírez. Por favor, doctor, adelante. Pues es interesante que hemos visto a lo largo del día, pues temas relacionados con el agua, temas relacionados con las comunidades, la disponibilidad de la misma para los cultivos, ¿verdad? Y bueno, pues ahora, como tenemos de antemano, sabíamos que tenía que ser como una charla más o menos breve, pues yo lo que quisiera es transmitirles un mensaje para llevar a casa, ¿no? De una pregunta que tal vez varios nos hayamos hecho, y es que durante la pandemia, desafortunadamente hubo muchos decesos, etcétera, pero al mismo tiempo es como un gran experimento, ¿no? Porque hubo cambios súbitos, repentinos, muy importantes, sustanciales, y estos cambios permiten estudiar varias cosas, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es, bueno, ¿qué pasó con el clima del planeta? ¿Sí? Si durante la pandemia tuvimos cambios, por ejemplo, en las emisiones de gases de efecto invernadero, pues quizá esos cambios pudiéramos pensar que ocasionaron un cambio realmente en el clima del planeta. Entonces, lo que hemos estado viendo a lo largo del día de hoy, pues son todas estas interacciones del clima con la parte de agricultura, con la parte de salud, con la parte de energía, industria, economía, etcétera. Lo que yo planteo en esta charla el día de hoy tiene que ver con el COVID y cómo afectó la parte, digamos, de movilidad, la parte de la actividad económica industrial, y eso a su vez afecta o incide en la parte de emisiones de contaminantes y gases de efecto invernadero que finalmente inciden pues en la temperatura del planeta, y estos a su vez en la dinámica, digamos, atmosférica o del clima, pues en las cuestiones de precipitación, de radiación disponible y etcétera. Yo quiero hacer aquí un comercial que recientemente el grupo de investigación pues ha publicado una obra que engloba todo este sistema tan complejo, y se dedica a esta obra precisamente pues a ver cada uno de estos subsistemas para estudiar este problema como un todo, ¿no? Entonces les recomiendo por ahí la lectura de este libro, ya pronto estará por ahí publicado. Bueno, pues todo el mundo vivimos, digamos, en Ciudad de México, en Ciudad de Puebla, las grandes, digamos, metrópolis, pues cambios, digamos, mejoras en la calidad del aire. ¿Por qué? Porque hubo una disminución en las emisiones vehiculares de la industria. Recuerden que hubo una etapa donde pues estuvimos como en confinamiento. Pues ese fue el caso de distintas ciudades en India, China, Francia, Estados Unidos. Ese es, digamos, un hecho que todo el mundo tenemos así como muy tangible. Y bueno,
Justamente esa es la pregunta para llevar a casa el día de hoy. Veremos la respuesta con base en algunos modelos de la comunidad científica internacional. ¿Qué fue lo que ocurrió? Digamos que las emisiones naturales, volcanes, la parte, digamos, de la dinámica de la meteorología, las emisiones de aerosoles de los océanos, los polvos que se resuspenden, la parte de emisiones de los bosques, todas esas emisiones naturales pues, se mantuvieron intactas durante la pandemia. Las que se vieron afectadas fueron la parte de emisiones vehiculares, la industria, esta parte de la ganadería también hubo cambios, ¿no? Entonces, la idea ahora es presentarles, bueno, esos cambios si realmente pudieron tener un efecto, un impacto en el clima, ¿no? Para esto, pues hay que consultar un reporte del IPCC y en este capítulo en particular de la doctora Sophie Sofa, reportan, por ejemplo, las reducciones en las emisiones de algunos contaminantes primarios, como el CO2, que proviene de los vehículos, dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno, ¿no? Entonces, aquí en la gráfica vemos, digamos, cambios a la baja, ¿verdad?, de esas emisiones, de esos contaminantes, ¿ok? Esto es a nivel global, ¿no? Es bastante complejo los modelos estos que para tener en cuenta todas las emisiones del planeta, ¿no? Bueno, y finalmente, bueno, otra parte interesante es el tema de los aerosoles, que son partículas suspendidas en el aire, y esos aerosoles, pues, también inciden en el clima del planeta. Es como que igual del dominio popular, pues que si tenemos un ambiente donde está lleno como de partículas, un ambiente más brumoso, pues llegue menor cantidad de luz a la superficie de la Tierra. ¿Sí? Es como un efecto sombrilla, un efecto paraguas, y entonces la temperatura de la superficie tendería a bajar, a disminuir. Por cierto, los barcos y esas reducciones en azufre que mencionaba hace un momento, pues los barcos también disminuyeron un poco su actividad y generaron menos azufre. El azufre, a su vez, los sulfatos, pues son promotores de la formación de nubes. Entonces, prácticamente cada cosa donde hubo un cambio, pues tiene a su vez incidencia en el clima del planeta. En la grafiquita que vemos acá, en el dibujo, pues igual son resultados de este reporte del panel y nos muestra una cantidad que se llama el espesor óptico, que nos da una medida de qué tan transparente es la atmósfera o qué tan turbia, digamos, está la atmósfera. Entonces, se compara el periodo de la pandemia, un cierto número de días, con años anteriores. Y la parte que está en verde significa que hay un cambio a la baja de la abundancia, digamos, de aerosoles, ¿sí? De esta variable que es el AOD, que nos permite medir los aerosoles. Entonces vean que la parte donde está toda la actividad económica muy fuerte, pero además que durante la pandemia sufrieron mucho, todo el este, digamos, de Asia, ¿verdad? Ahí es donde están, en la India, donde tenemos los cambios más importantes de reducciones de aerosoles, ¿sí? En México también tenemos esa parte. Y bueno, estos aerosoles pues inciden en el clima, ¿no? Acá tenemos finalmente que en combinación esta parte de los aerosoles, de las emisiones, la meteorología, las reacciones químicas de los elementos que se emiten, todo eso se mete en modelos globales para el pronóstico de la temperatura. Y haciendo esas simulaciones, cada una de estas líneas son los resultados de algún modelo, obedeciendo algún cierto tipo de condiciones, ¿no? Que son como los escenarios que plantean el IPCC, que hay varios. Y entonces esas líneas que aparecen ahí son los promedios de la temperatura y las zonas sombreadas pues tienen que ver el ancho de esa zona sombreada con la desviación estándar de los datos. Y acá vemos finalmente pues que la temperatura pues tiene esas variaciones, ¿no? Entonces realmente digamos que la temperatura de la superficie del planeta pues estuvo como que oscilando. Aquí vean que, por ejemplo, esta línea en verde hay una ligera baja, ¿no? En esta etapa, digamos, de ese año 2020, justo que coincide con la parte de la pandemia. Entonces, aquí todavía seguimos, digamos, un poquito con la pregunta, ¿no? Si vemos, por ejemplo, las gráficas de las concentraciones de CO2, pues también sabemos que durante la pandemia disminuyeron. Pero finalmente, si vemos toda la parte desde 1960 hasta 2020 y algo, 2022, podemos ver que la tendencia siguió de todas formas a la alza.
y que la, 5 minutos, doctor, por favor. gracias, que la parte de del ciclo, digamos, del carbón o del CO2, pues se mantuvo, digamos, inalterada, ¿no? Entonces, realmente ahí no se contribuye. Entonces, para terminar, digamos, pues sí hubo un cambio súbito en la temperatura de la superficie. Ese cambio o de enfriamiento, digamos, es muy pequeñito, perdón, es muy pequeñito, de 0.01 más menos hay una incertidumbre, es muy pequeñito. O sea, el que tengas menos aerosoles, el que toda esa combinación de cosas que se dieron durante la pandemia, sí generó una disminución, ¿verdad?, en las temperaturas, pero finalmente esa disminución en las temperaturas no ocasiona una perturbación, digamos, en el clima del planeta. Ese, digamos, sería el mensaje que yo quería transmitirles el día de hoy. Les comento, es una presentación muy rápida y entonces me gustaría que dejara un poquito de tiempo para preguntas a nosotros los panelistas. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Marco. Bueno, pues estamos ya entrando a la parte final. Quedan 5 minutos. Yo quisiera aprovechar también para agradecer al doctor Ricardo Pérez Avilés, coordinador actual del Centro de Investigaciones en Biodiversidad, Alimentación y Cambio Climático, pues todo el impulso que ha dado a estas investigaciones, y también al maestro Sergio Barreiro por su trabajo también de respaldar todo esto desde el cuerpo académico del mismo nombre de nuestro centro. Tenemos 2 minutos. ¿Alguna pregunta que elijan del chat? Adelante. Bueno, perdón, creo que había una pregunta de Anel Altamirano en donde preguntaba, bueno, más o menos la superficie que ocupan las ciudades en el mundo. Evidentemente, pues no hay como este dato específico, pero sí el Banco Mundial, le puse ahí el reporte, nos dice que alrededor del 56% de la población mundial vive en las ciudades, ¿no? Esto es una cosa, y que se espera que esa tendencia continúe para aumentar más del doble en el 2050. Es decir, 7 de cada 10 personas vivirán en ciudades en el 2050. Entonces, sí es un dato preocupante y sí debe de haber reordenamientos territoriales, ¿no? Bien. Bien. Doctor Benjamín, ¿me podría ayudar a contestar una pregunta? Nos pregunta Patricia Díaz que Sí, dónde dígame. puede consultar el libro. Ah, sí, sí. Bueno, aquí el doctor Marco Antonio ha hecho ya una primicia de este libro. Es una investigación que fue realizada por nuestro centro de investigaciones en relación a una aproximación sistémica al impacto ambiental del COVID en el estado de Puebla. Esta publicación estará lista a partir de finales del mes de noviembre en la plataforma del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología aquí del estado de Puebla. Entonces, ustedes pueden acceder al CONCITEP, entran a la sección de publicaciones y a partir de finales de noviembre podrán tener ya acceso a este libro. Cerramos con este comentario, simplemente decirles que las presentaciones del día de hoy, si ustedes pudieron percatarse, están articuladas unas con otras, es decir, no son investigaciones aisladas de investigadores y de investigadoras que van por su lado y de alguna manera simplemente en este congreso se suman, hacen una sumatoria que sería una especie de efecto multidisciplinario, sino que al contrario, lo que hemos hecho y estamos en ese esfuerzo desde el CIVAC es poder darle una hilvanación metodológica de enfoque sistémico a todas nuestras investigaciones. Entonces, biodiversidad, alimentación, educación, química atmosférica, políticas públicas, están todas hilvanadas a lo largo de estas presentaciones y que en eso estamos trabajando, digamos, de manera paralela a los datos, digamos, especializados de cada uno de nuestros colegas, estamos también todos nosotros trabajando en una especie de metainvestigación de carácter metodológico, epistemológico, para darle coherencia y poder darle mejor interpretación a estos fenómenos como es el COVID o como es el cambio climático.